¿Alguien que le complemente a ella? ¿La desgranulación? ¿Qué más? Estoy muy cerrado. ¿Alguien puede comentar algo? Hay algunos que no participan mucho y luego sí saben, ¿eh? ¿Por qué no participan los que sí saben? Digo, a Emi que fue ya en los exámenes sí sabe y participa normalmente. Rafa igual participa. Eso también, yo no creo que solo los que participen son buenos. Hay muchos que no participan y sí saben. No sé por qué no participan. Les da pena, les da miedo confundir, no son buenos para explicar, ¿no? Pero hay algunos también que pues definitivamente no participan y tampoco están estudiando porque les fue mal en su examen, ¿no? Entonces, pero hay varios que estoy seguro que podrían también complementar algo. Ahora, no porque los demás no participen, los que sí participan van a dejar de participar, ¿no? Tienen que seguir participando. ¿Dónde estaba Nicolás? ¿Alguien que me hizo el baño? Sí. ¿Qué hora es? ¿Antes? Las 9. Yo llegué a 8:40, ¿no? ¿Estás en baño? Entonces, pues sí, no sé, cada quien sabe. Ok, entonces, terminando ese paréntesis, no les dejan participar, si sepan. Y si se confunden participando, no pasa nada. Para eso son las clases. No tienen que saberlo perfectamente bien, pero por lo menos que se note que estudiaron, ¿no? Ok, entonces, pues sí, esta es una imagen de panorama general donde nos explica de manera general pues los distintos mecanismos del sistema inmune humoral para cumplir sus funciones, los cuales son estos 6. Algunos se parecen un poco entre sí, sobre todo estos dos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en todos los mecanismos de acción pues están implicados los anticuerpos, porque son los mecanismos humorales. O sea, en todos hay anticuerpos, acá hay anticuerpos, acá hay anticuerpos, 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 anticuerpos y anticuerpos, ¿no? Entonces, en algunos de estos no son directamente los anticuerpos los que hacen el efecto, pero sí los que lo provocan. Por ejemplo, en este caso, los que van a lograr el efecto, pues son los gránulos, pero esto viene inducidos por los anticuerpos. O por ejemplo, en este caso también el complejo ataque de análisis no son específicamente los anticuerpos, sino el complejo ataque a la membrana. La citotoxicidad celular tampoco la hacen los anticuerpos, lo hacen en el requisito de los modelos, pero inducidos por los anticuerpos. Estos mecanismos se superponen porque la ozonización puede hacer otro tipo de cosas también, ¿no? Entonces, para todos estos mecanismos se depende de los anticuerpos para lograr estas funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, ahorita vamos a ir uno por uno, pero neutralización de patógenos y toxinas. Entonces, neutralización de patógenos y toxinas. Vemos como los anticuerpos se van a unir. Acá por ejemplo nos ponen una bacteria, aquí es un virus, aquí es una toxina, ¿no? Se unen. Y entonces, si el anticuerpo se une, uno o varios, ¿no? Se unen a un agente patógeno o a una toxina, ¿qué va a hacer? No va a permitir que este se una a las células. ¿Qué
el anticuerpo neutraliza un virus, pues el virus no puede infectar la célula. Entonces, ese es el mecanismo de neutralización. Siguiente, aglutinación. Es parecido, los digo que es parecido, se ve muy similar, ¿no? Pero la aglutinación, la diferencia entre la aglutinación y la neutralización es que en la aglutinación se juntan varios entre sí. Eso es la aglutinación. De hecho, hay una prueba microbiológica en el laboratorio que se llama coaglutinación, y eso se usa principalmente para ver, por ejemplo, no se pone en todos los líquidos del cuerpo, pero la coaglutinación en líquidos separarraquídeos, por ejemplo, sirve para ver, evaluar meningitis, y no se puede hacer con todas las bacterias, pero es una prueba que sale rápido en el laboratorio, que inclusive tarda en salir unos 3 días. La coaglutinación entonces se ve y el químico ve cómo se agrupan los agentes patógenos mediados por anticuerpos y puede identificar el agente patógeno. Entonces, tenemos ¿no? Aglutinación de los antígenos partículas que juntan entre sí varios anticuerpos, varios agentes patógenos, y esto va a prevenir las células y va a mejorar su depuración. Entonces, es parecido a la neutralización, ¿no? Pero no es exactamente igual, sino que junta varios. Esto ya lo vimos, ¿no? O sea, aquí en la parte de ozonización, vemos como el mismo anticuerpo funciona como una oxonina. Entonces, el anticuerpo oxoniza el agente patógeno, luego el anticuerpo se une a su receptor FC, vamos a ver esto un poco, se une a su receptor FC, y luego, pues la célula fagocítica, pues la fagocita al agente patógeno. También, como sabemos, también el complemento oxoniza finalmente, ¿no? Entonces, esta es la otra vía en la cual la activación del complemento. Cuando los anticuerpos, obviamente me estamos hablando, como dije ahorita, de la vía clásica del complemento, porque la vía clásica del complemento es la que utilizan inmunocompletos, ¿no? La vía alterna y la vía de lepinas, pues no, porque la vía de lepinas utiliza PAMS y la vía alterna utiliza hidrólisis espontánea, ¿no? En este caso, que es inmunocompletos, acá lo vemos, ¿no? Si el inmunocompleto se activa la vía clásica del complemento y va a resultar en qué? En oxonización, para finalmente lo mismo, fagocitosis, o en completo ataque a la membrana, ¿no? Este mecanismo también es muy importante. Todo esto, si ustedes lo aprenden bien, yo se los he dicho en el curso, pero si ustedes aprenden bien todas estas cosas, cuando estén leyendo las patologías, lo van a recordar. Porque de repente en alguna patología, en la fisiopatología puede decir esto, ¿no? Hay una citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, ustedes si no se acuerdan, así que es eso, ¿no? Pero si se acuerdan, yo me acordé cuál es el mecanismo efector del sistema inmunomoral, de cómo los anticuerpos inducen o ayudan a otras células para generar una citotoxicidad. O sea, la célula que genera la citotoxicidad en este ejemplo es la naturaleza del virus, pero depende de que los anticuerpos pues, prácticamente oxonizan, por eso se superponen, prácticamente oxonizan y se unen a los receptores FC que sean la naturaleza del virus, ¿no? Para que las células virus puedan generar la citotoxicidad e inducir la apoptosis. Y finalmente, en este, que es la desgranulación, es lo mismo. Igual aquí los anticuerpos están prácticamente están neutralizando, están oxonizando, se superponen todo. Pero la diferencia es que en este caso los del quinto, pues ¿qué tiene que ayudar? Pues los eosinófilos. Entonces, según los receptores FC de los eosinófilos generan desgranulación y los gránulos son los que generan el mecanismo efecto. Volvemos a hablar un poco de las inmunoglobulinas. No sé si se dan cuenta en su primer examen de su casi no vino nada de inmunoglobulinas. Acá volvemos a hablar de inmunoglobulinas. De hecho, aquí lo podemos aplicar un poquito más a cosas clínicas, ¿no? Ya tenemos un poco más de conocimiento que antes. Entonces, recordemos los tipos de inmunoglobulinas y cómo algunos tienen subclases. Pues acá tenemos que la inmunoglobulina G hay 4 subtipos. De la inmunoglobulina A hay 2 subtipos. Tenemos la IgM, la IgE y la IgM. ¿Okay? Y cada una de estas tiene ciertas características que
pueden ser similares o diferentes dependiendo de estas inmunoglobulinas en específico. Entonces, por ejemplo, el peso molecular. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las inmunoglobulinas pesan lo mismo. IgG, 150.000, todos los subclases de IgG, 150.000 daltons, ¿no? IgE, 190.000 daltons, un poquito más pesada, la IgE. IgD, 150.000 daltons. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué? Y esto lo podemos usar hasta por lógica. A ver, vamos a ver si caen en esta pregunta, y si no, ya tú me dices. ¿Por qué la IgA puede pesar entre 150.000 y 600.000 daltons? ¿Y por qué la IgM pesa 900.000 daltons? ¿Alguien diferente a Rafa antes que él? A ver. ¿A tu niño no? A ver, Rafa. Pero de IgM sí lo puede conseguir porque es un centenamero. Ok. En la IgA no puede estar solo o en centenamero. O lo puede agrupar de la IgA. ¿Solo o en pentámeros? No, solo en pentámeros no, pero... ¿Hasta cuánto? Pues ahí son 4 veces. Ahí por el resto son 4 veces. Acuérdense cómo puede estar la IgA. Monómero, dímero, trímero o tetrámero. La IgA puede ser 1 o hasta 4. Por eso la IgA pesa 150.000 si es solo 1 o 600.000 si son 4. O sea, pesa lo mismo cada IgA. Ahora, 900.000 entre 5. Bueno, 180. 900.000 entre 5. 180. La IgM también pesa un poquito más que estas. Pero como siempre, acuérdense, la IgM siempre está como pentámero. Por eso aquí, o sea, la IgA puede estar monómero, dímero, trímero, tetrámero, y por eso es que entre 150.000 a 600.000. La IgM siempre está soluble, estamos hablando de inmunoglobulinas solubles, no unidas a membrana. Siempre está como pentámero. Y pesa un poquito más que estas, y por eso son 900.000 que siempre está en pentámero. ¿Ok? La IgA igual es la que es un poquito más grande, más pesada que todas, ¿no? Como decíamos. Esto igual ya lo vimos, la cadena pesada. Si es IgG, pues es gamma, si es IgA, pues es alfa, si es IgM, pues es mu, y Y, delta, ¿no? Los niveles secos normales, eso sí es importante en el sentido de que pueden miligramos por mililitro, pero la más abundante es la IgG 1, la más abundante en suero, por eso es acá, nivel sérico en el suero. La más abundante es la IgG 1. En segundo lugar, la IgG 2 y la IgA 1. La menos abundante en condiciones fisiológicas en el suero es la IgE. Que esta, por eso la IgE, cuando hay mucha IgE, pues ocasiona mucha sintomatología en condiciones patológicas, porque normalmente es muy escasa. Entonces, IgG 1, IgG 2 junto con IgA 1, luego IgM, luego las otras subclases de IgG, IgA 2, IgD y la que menos, IgM. Hay una enfermedad reumatológica que es más común en adultos, de hecho es rara, pero en niños muy rara eso. Nunca he visto una, pero es la enfermedad relacionada con IgG4. ¿Cuál es el problema? En la enfermedad relacionada con IgG4, pues hay mucha IgG4 sérica y este IgG4 se empieza a depositar en los tejidos y los inflama y ocasiona varias sintomatologías porque se depositan en los tejidos. Con respecto a la IgE incrementada, existe lo que es el síndrome de IgE, que nos va a explicar el equipo de los infecciones primarias. Su vida media en días, obviamente la que más prolongada es su vida media pues son las IgG, es lógico. En segundo lugar la IgA,
Los menos son IG y IgD, pero bueno, la IgM vida media de 5 días. Es por eso que normalmente, si tomamos una prueba serológica de IgM y ya pasaron unas 2 semanas, ya no vamos a encontrar negativo. Porque parece que no solamente es que pase una vida media para que no sea detectable, unas 3 días medias para que no sea detectable, porque al final se sigue produciendo más como que al final, ¿no? Entonces, la vida media de la IgM es bastante corta comparada con la de la IgG. Entonces, por eso esto sirve también para la cuestión de ver las pruebas serológicas al momento de diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden activar la vía clásica del complemento? Solamente IgG e IgM. Son las que activan la vía clásica del complemento. Todo esto es factible de ser presentado. IgG e IgM. Otra pregunta que ya lo pregunté, no me acuerdo si eso con nuestro grupo. ¿Quién cruza la placenta? IgG, sobre todo IgG1. IgG cruza la placenta. Todas las demás no cruzan la placenta. ¿Quién está presente en las células B vírgenes maduras? IgM e IgD. ¿Okay? Se la vimos. ¿Quién se une a los receptores FC de las células fagocíticas? Casi todas, menos IG e IgD, ¿no? Pues todas pueden irse a los receptores FC de los fagocíticos, menos IG e IgD. ¿Quién se puede transportar en las mucosas a través de los receptores poli-IG? Ahora vamos a ver esos receptores. IgA en general, y también puede ser IgM, sobre todo IgA porque son mucosas. Recuerden que IgA más presente en mucosas. ¿Quién induce la desgranulación de mastocitos o basófilos? Pues obviamente IgE y también IgD. ¿Okay? Estos son los receptores FC. Los receptores FC son aquellos receptores a los que se unen las inmunoglobulinas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias o en diferentes necesidades. ¿Okay? Los receptores FC son aquellos a los que se unen las inmunoglobulinas. Acá podemos ver, entonces, por ejemplo, el receptor, acuérdense que R es de receptor, ¿no? Pues el receptor FC alfa o mu, el receptor poli-IG, el receptor FC neonatal. Aquí se parece este receptor FC neonatal. ¿Es igualito a algo que se parece? Receptor FC neonatal. Vean cómo están 3 dominios aquí en la letra de microglobulina. ¿A qué se parece? Claro, muy bien. El MHC de clase 1, que tiene sus 3 dominios alfa y uno de estos microglobulinos. No es MHC de clase 1, se parece a su estructura molecular. También tiene estas microglobulinas. ¿Ok? Entonces, este es el FC neonatal que no solamente sirve, o sea, este FC neonatal, de hecho, ahora vamos a ver la imagen, pero sirve para prenatal, pero también sigue funcionando después para otras cosas, otros mecanismos secundarios, ¿no? El FC neonatal. Luego, el receptor FC gamma 1, el receptor FC gamma 2D, el receptor FC gamma 3, el receptor FC alfa y el receptor FC Y. Obviamente, al receptor FC Y se lo unen bien. Al receptor FC alfa, ya, a los receptores FC gamma, ¿no? Así de facilito es la inmunología. Ahora, si ustedes ven también acá los receptores FC gamma 1, FC gamma 3, FC alfa y FC Y tienen en las moléculas por receptor, las moléculas asociadas al receptor tienen dominios ITA. ¿Para qué? Para fosforilación con el tabaco inducida por la unión de células de nuestros cuerpos acá, ¿no?
Pero el receptor Fc gamma 2B tiene dominios IPI, acá lo dice, inhibitorio. Es lo contrario de los ITAM, ya hemos terminado la cosa pasada. Los ITIM es lo contrario de los ITAM, son inhibitorios en lugar de activadores. ¿Ok? Pues este es un receptor inhibitorio, el Fc gamma 2B o CD32. ¿Ok? Es un receptor inhibitorio. También todo esto lo puedo preguntar. ¿Ok? ¿Alguien que me explique esta imagen? Lo que es, así es la inmueble lógica, ¿no? Entonces, exactamente, o sea, como dice Rafa, nos está explicando en los diferentes procesos que ya vimos cuáles receptores son los protagonistas de esos procesos, o son los que se necesitan en esos procesos. Pues, por ejemplo, acá estamos viendo la desgranulación. Si la desgranulación vimos hace ratito que es cuando un mastocito o un eosinófilo libera sus gránulos y que esto se da por el estímulo de una infección parasitaria como un helminto, y entonces es posible que acá estemos viendo una IgE, ¿no? Acá tenemos el receptor Fc, por lo tanto, si esto es una IgE porque hay una infección parasitaria, entonces el receptor pues va a ser un receptor Fc-Y. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Los mastocitos tienen receptores Fc-Y a los que se unen IgE, sobre todo en casos de infecciones por helmintos o obviamente en alergias también. Entonces esto genera una desgranulación. ¿Qué receptores tienen los mastocitos? Fc-Y. Luego, en la opsonización y fagocitosis, o sea, células fagocíticas. ¿Qué receptores tienen las células fagocíticas? O Fc gamma o Fc alfa. Estos son los receptores de los azulitos. O Fc gamma o Fc alfa. ¿Quiénes se ponen esos receptores? Pues IgG o IgA, puede ser un Fc gamma o Fc alfa, ¿no? Entonces, acá lo estamos viendo, las células fagocíticas. Luego, los receptores Fc neonatales, que son los que estamos viendo aquí, y si ustedes se dan cuenta, acá estamos hablando del sincito trofoblasto. Recuerden que en la ¿cómo se llama? Recuerdo, no sé si estuvieron bien en biología, ¿no? Que ustedes hacían en biología, ahora se llaman anatomía de desarrollo. Biología de desarrollo, pero es que en biología, ¿no? Entonces, ¿la sangre materna y fetal se combinan o no? Se mezclan. En la circulación materno-fetal, la sangre y la malla de bebés se mezclan. Pues no, ¿cómo se van a mezclar? ¿No? Si se mezclan sería un shake, porque además pueden tener, para los yucatecos, shake es como un relajo, ¿no? Entonces, shake es una comida, es una ensalada, pero con varios tipos de frutas cítricas. Pero como está todo revuelto, usamos para decir shake, usamos como para decir un relajo, ¿no? Entonces, un revoltijo. Como si a veces pueden tener diferentes tipos de sangre la mamá y el bebé, entonces pues no se combinan. Hay mecanismos de transporte placentario, difusión facilitada, difusión pasiva, transporte activo, y pinocitosis, que son los tipos de transporte que se dan en el intercambio materno-fetal. ¿Hace cuánto que estudié biología yo? Hace 20 años. No me acuerdo. Tienen que aprender bien las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el sincito trofoblasto. Recuerden que el
implanta el embrión, el blastocisto, cuando se implanta, empieza a proliferar, luego se mete y se tapa la mucosa del endometrio, ¿no? Pero queda esta estructura que es el cinturón profundo que rodea todo, en donde vienen las lagunas maternas, las vellosidades coriónicas terciarias, de la parte del ciclo trofogasto, y se forma la placenta, y entonces es una estructura que divide, pero une también a la mamá con el bebé. O sea, la divide porque no permite que pase la sangre como decimos, pero lo une en el sentido de que tiene un transporte, diferentes mecanismos de transporte que dejan que pasen ciertas cosas. Es lo que se le conoce como la membrana placentaria, o algunos conocen como la barrera placentaria, pero la barrera placentaria es muy incorrecto llamarle porque más bien es membrana porque sí permite, no es una barrera porque permite el paso de ciertas cosas y otras no. Por eso la membrana placentaria, como se acá, la placenta materna, la circulación fetal que se va a volver hacia el feto, y acá vemos un tipo de transporte específicamente de las inmunoglobulinas. Digo, aquí estamos viendo porque estamos viendo inmunología, las inmunoglobulinas. Hay otros mecanismos de transporte que transportan oxígeno, nutrientes, también cosas malas como tóxicos o medicamentos, ¿no? Pero normalmente para el fin de anticuerpos, ¿cómo se transportan los anticuerpos? Vean cómo se forman endosomas en las células del citocromo trofogasto, porque no tiene la característica. Recuerda que el citocromo trofogasto no es una célula, sí, pero es una célula fusionada que viene, tiene las células del citocromo trofogasto, se van uniendo y se van juntando entre sí y se va a hacer una célula gigante con muchos núcleos, el citocromo trofogasto. Entonces, por eso vemos como acá el citocromo trofogasto es una célula gigante con muchos núcleos, va llegando y entonces hace prácticamente una endocitosis. Estos son los receptores FC neonatales. Se une el IgG, que pasa la membrana placentaria, al receptor FC neonatal y los transporta al lado fetal y entonces llegan al cuerpo, al bebé. Pero no es lo mismo, esto no es una fagocitosis, es una endocitosis con un transporte facilitado. Porque si fuera una fagocitosis, pues entonces no se podría transportar adecuadamente, siempre los endosomas y lo transportan así como está. Como dice acá, pH fisiológico, pH fisiológico en todo. Siempre es un pH fisiológico diferente a la fagocitosis que se acidifica el pH. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Creo que eso lo expliqué, pero una aplicación clínica, ya se lo dije, no sé, pero como aplicación clínica, ¿para qué sirve vacunar a una mamá, para una mujer embarazada, contra, por ejemplo, la vacuna PPPA, que es tétanos, difteria, pertussis, testosterona? Que yo sepa, como que crea anticuerpos y se los pasa por la barrera placentaria al bebé, como en forma de IgG. Exactamente. Por eso, la recomendación de la vacuna a las mamás es que sea en el segundo trimestre, para que se pueda dar este proceso, porque antes puede estar inmaduro este proceso. Entonces, en el segundo trimestre, pero antes de la semana 34, preferentemente. Porque además, no hemos visto tantas vacunas, pero hay una cosa que se llama inmunogenicidad, que la inmunogenicidad son los cambios que genera algo, en este caso las vacunas, en el sistema inmune, para que se monte la respuesta. Eso puede tardar, obviamente, porque la comunicación IgG va a tardar. Entonces va a tardar mínimo 2 semanas para que el cuerpo de la mamá produzca los anticuerpos IgG y después los pueda traspasar al bebé. Entonces, por eso es en el segundo trimestre, no, en el tercer trimestre, puede ser desde empezar el tercer trimestre, la semana 26 más o menos, por allá se puede ya vacunar, pero hasta antes de la semana 34, porque después que casi nace el bebé y no se han formado los anticuerpos. Entonces, y luego ya escuchamos, si ustedes saben estas cosas, pueden tener una mejor práctica, porque luego me ha tocado escuchar de todo, ¿no? Que dicen, por ejemplo, no hay TDPA, pero o sea, la que trae pertussis, pero te lo ponen TD, tétanos y TD. No sirve de nada. De hecho, lo que más le sirve al bebé es el pertussis, para que en los primeros 2 meses de vida no le den tosferina. Entonces,
tétanos y difteria es un poco probable que le dé a un bebé de un mes, o sea, es casi imposible que le dé tétanos o difteria. En cambio, tosferina sí. Pues tiene que ser la vacuna TDPA. De nada sirve que al embarazada le pongan TD. Me ha tocado ver eso, TD. O si no también, ay no, ¿a ti te pusieron hace 2 años? También tuviste otro embarazo, te pusieron TDPA, ya no hay que poner, ya es protegida. No, la vacuna no es para proteger a la mamá, es para proteger al bebé cuando nazca. Entonces, eso pues son cosas que evidentemente cuando dicen eso pues no tienen ni idea de por qué se pone la vacuna. Entonces, bueno, pues, lo mismo aplica con influenza, lo mismo aplica, por que la vacuna de influenza se pone hasta los 6 meses a los bebés. En los 6 meses se protege con la vacuna que usó en el embarazo de la mamá de influenza. Ahora, si la vacuna de influenza también protege, es así, también protege a la mamá, porque pues, si le da influenza a una mujer embarazada, pues puede dar más grave, pues es una supresión fisiológica. Entonces, pero también protege al bebé. Lo mismo aplica con influenza, lo mismo aplica con COVID. Aunque hay vacunas que no se deben de poner, como cuáles. Siguiendo esta misma lógica del transporte de los anticuerpos. Nada más que en este caso de las vacunas es porque se puede transportar el virus como tal. Las vacunas de virus vivos atenuados. ¿Alguien sabe cuáles son virus vivos atenuados? ¿No han visto vacunas en nada, verdad? Se supone que Pedro lo deben de ver. Pues los virus vivos atenuados son varicela, sarampión, rubiola, entonces polio. Entonces, si a una mujer embarazada le ponen, sobre todo al principio, pero en cualquier momento igual, vacuna de varicela, sarampión, rubiola, le dan en la torre al bebé. De hecho, por eso pueden hacer con malformaciones, con alteraciones cerebrales en el desarrollo y un montón de cosas. Sobre todo, malformaciones obviamente es antes de la organogénesis o alteraciones del neurodesarrollo, si ya después de la organogénesis, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien. Y la otra es para la citotoxicidad de las células dependientes de anticuerpos, pues se requiere los receptores FC alfa, o también FC gamma, que van a con los FC alfa, ¿no? O FC gamma y también los receptores IgG o IgA también. Ahora, este es otro proceso. Como ven, estos dos nos enfocamos un poco más, porque no habíamos hablado de esto, pero este es otro proceso que se llama transitosis. ¿Qué es la transitosis? ¿De la interna va a ser por qué? Es que esto sucede en las mucosas. Entonces, acá tenemos que estamos, por ejemplo, lo más común el intestino, ¿no? Entonces, el intestino, acá está la luz del intestino, y acá está por la parte del intestino, y acá está el epitelio, ¿no? Intestinal. Pues, obviamente, como ya vimos, en el intestino está el tejido, que es el tejido mal, ¿no? Pues acá hay células plasmáticas que están produciendo IgA. Estas dos son células plasmáticas de la médula ósea, son células plasmáticas productoras de IgA, como las del tronco primario más o menos, ¿no? Estas células plasmáticas producen IgA. Aquí tenemos un dímero de IgA. Los receptores por IG, por este lado de las células epiteliales, se unen y entonces la transitosis sirve efectivamente para pasar de la submucosa del intestino a la luz intestinal. Entonces, la transitosis es el proceso mediante el cual se pasan anticuerpos mediados por receptores poli-IG del tejido mucoso al sitio donde va a tener su acción el anticuerpo. ¿Okay? En el caso de los intestinos, a la luz intestinal. ¿Por qué entonces es posible? Por ejemplo, si acá hay una gastroenteritis y hay proliferación aquí,
de ciertas bacterias o algo, virus, pues las IgA pueden ayudar a neutralizar o aglutinar estos agentes que están acá. ¿Okay? Entonces, eso es la transitosis. Son los receptores polipigénicos. Ok, hablando un poquito, ya dijimos varias cosas, pero para tocar algunos puntos de algunos de estos anticuerpos. Pues, por ejemplo, la IgM o las IgM, ya sabemos que son los primeros anticuerpos, las primeras inmunoglobulinas que se secretan y se producen, ¿no? Las IgM. Son de baja afinidad, pero son decavalentes. ¿Qué se refiere a eso? Que una sola IgM no es muy eficaz para cumplir los mecanismos efectores como aglutinación, neutralización, ozonización. Una sola IgM no lo puede hacer bien. Por eso siempre son pentamélicos, porque así, siendo pentamélicos, tienen 10 sitios de unión para mejorar esa afinidad, ¿no? que tienen las IgM. ¿Estas qué pueden hacer? Activar el complemento, obviamente la vía clásica del complemento, y aglutinación de patógenos principalmente. ¿No? O sea, esas son las primeras funciones. Activación del complemento y aglutinación, las IgM. Si se dan cuenta, este tema todo es importante, no hay una que no sea importante en este tema. Las IgG, pues ya es la clase más común en sueros, específicamente la IgG1. Hay 4 subclases distintas con distinta capacidad efectora, IgG1, 2, 3 y 4. ¿Para qué funcionan las IgGs? Opsonización, activación del complemento, obviamente también la vía clásica, específicamente las IgG1 y las IgG2, y la citotoxicidad de las células dependientes de anticuerpos, sobre todo la IgG1. ¿Okay? Luego, IgA se encuentra principalmente en las secreciones, aunque específicamente en IgA2. Entonces, en este caso, IgA1 está más en suero, IgA2 está más en secreciones. ¿A quién le tocó enfermedades autoinmunes? Les dije gastritis por IgA1. ¿Vasculitis por IgA? Sí. Ah, ok. Entonces, en IgA1 más en suero, IgA2 más en secreciones. ¿Ok? Obviamente, en todo esto puede haber patología. Si empieza a haber mucha IgM, mucha IgG, mucha IgA, eso puede dañar los tejidos. ¿Ok? Inflamar los tejidos. ¿Para qué funciona principalmente la IgA? Neutralización, opsonización, citotoxicidad de las células dependientes de anticuerpos y desgranulación. O sea, la IgA sirve para casi todo, ¿no? La IgA. Activación de complementos, no. Pero las demás, sí. Recuerden que hay preguntas que solo se pueden preguntar como el sexto, ¿eh? Entonces, que no activa el complemento, las IgAs, ¿no? No sé si debo preguntar eso más, pues, pero podría ser, ¿no? Y puede estar como números simples de tránsito, ya vimos. La IgE, alergia, asma, alérgica, infecciones por parásitos y también entendemos. Las infecciones por parásitos, sobre todo el mitos y el venenos. ¿Para qué ayuda la IgE? Desgranulación de los eosinófilos y los basófilos. Acuérdense que los basófilos son muy poquitos, pero muy potentes. También se inducen por IgE. Liberación de histamina y proteasas, que básicamente son los gránulos, ¿no? Así que, entonces, la IgE básicamente su función es desgranulación, ¿no? Luego, IgD, principalmente en el tracto respiratorio superior. La verdad es que la función de la IgD, la función real de la IgD no está bien definida, su utilidad así como muy franca, pero bueno, ayuda a liberar ciertos péptidos y microbianos. Aunque sabemos que es muy poquita la IgD, ¿no? La cantidad de IgD que hay son mastocitos y basófilos, liberan péptidos y microbianos y citocinas. Hay una enfermedad también, creo que se lo mencioné al principio del curso, no me acuerdo, que se llama síndrome hiper-IgD, o también llamada deficiencia de mevalonatropinasa. Es una enfermedad autoinflamatoria, la descripción más o menos reciente, hace unos 15 años más o menos se estudió.
¿no? La hiper-IgD, o deficiencia inmunoglobulina, donde hay mucha cantidad de IgD, y entonces acá se genera un fenómeno inflamatorio porque hay una liberación de citocinas. ¿Okay? Esto es con respecto a los anticuerpos. Vamos a seguir avanzando porque si no, ya nos está comiendo el tiempo, sobre todo que mañana hay clase. Entonces, no creo que terminemos esta parte, pero bueno, vamos a ver hasta dónde logramos comenzar. Nos quedan 20 minutos para no irnos atrasando y creo que no nos da tiempo de verlo más. Ok, con respecto a los mecanismos efectores, las funciones mediadas por las células. Ya vimos los linfocitos citotóxicos, o sea, ya hemos sido las citotóxicas, pero ahorita nos estamos enfocando en linfocitos citotóxicos. Acuérdense que los natural killer son células como linfocitos citotóxicos, pero son adaptativos, innatos, no son específicos, ¿ok? Entonces tienen características específicas. ¿Cuáles son los linfocitos citotóxicos? Las CTL, que son los TCD8, las NKT y las NK, ¿no? Pues de las CTL, ¿qué es lo que pasa con el tipo de células? Tienen moléculas efectoras producidas y el mecanismo por el cual generan su acción. Son similares en realidad, como vamos a ver acá ahorita. Entonces, las CTL, ¿qué hacen? Uno, liberan citotoxinas, que específicamente son las perforinas y las transinas. O sea, las perforinas y las transinas conocidas como citotoxinas son las que pueden inducir una lisis celular en la célula blanca. ¿Okay? También ayudan a liberar interferón gamma, un factor de necrosis tumoral, que acuérdense que esto puede inducir apoptosis, ¿no? Y el ligando de Fas. O sea, las CTL tienen en su citoplasma, o producen más bien, el ligando de Fas. Acuérdense que todas estas tres son citocinas. También el ligando de Fas es una citocina. ¿Okay? O sea, ligando de Fas o Fas ligando, ¿no? Se le conoce. ¿Qué hacen las CTL? ¿Cómo matan? Liberan gránulos protóxicos, estas, o interacciones Fas ligando con el Fas que está en la célula blanca. El Fas es el receptor para el Fas ligando que está en la célula blanca. Las células NKT, ¿cuáles son las moléculas efectores? Interferón gamma, interleucina 4, factor estimulante de colonias, interleucina 2, factor de necrosis tumoral y Fas ligando. Todas son citocinas. ¿Ok? Entonces, todas estas citocinas, algunas de familia interferón, algunas de familia de factor de necrosis tumoral, pueden inducir apoptosis. Entonces, ¿qué hacen? Interacciones Fas ligando, así como esta parte también, y puede activar las células natural killer indirectamente mediante las citocinas. O sea, estas NKT no tienen esta acción de las citotoxinas. Más bien es esta de Fas ligando y otras citocinas que inducen en las natural killer. ¿Okay? Y las células natural killer también actúan muy parecido a las CTL, pero sin ser específicas. O sea, recuerden que las CTL son específicas. Y aunque estas natural killer actúan parecido y no son específicas, pareciera que hay principios altos que no sirven más las natural killer, no son específicas, ¿no? Porque acuérdense que la respuesta que tiene la especificidad de las CTL, o sea, de las TCD8, pues es más potente y más persistente en el tiempo. Entonces es más eficaz la CTL que las natural killer. Pero las natural killer también por citotoxinas, que son las mismas, también por interferón, también por factor de necrosis tumoral, también por Fas ligando. O sea, es la misma, actúan igual las CTL que las NK, pero las NK no son específicas, las CTL son específicas y al ser específicas son más eficaces y más potentes. ¿Okay? Pero las natural killer son más rápidas en su acción. Okay. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmunitaria por los linfocitos citotóxicos? Pues será activación y diferenciación de la CTL en sus efectores funcionales. Es un poco lo que veíamos la vez pasada. Vimos la activación de los linfocitos T, pero sobre todo de los linfocitos T operadores. Ahora vamos a hablar más en esta parte de los T citotóxicos, ¿no? Entonces se tienen que activar y se tienen que diferenciar en linfocitos T funcionales efectores. ¿Dónde? En los órganos linfoides secundarios, como cualquier linfocito T, a través de la unión con el complejo principal de histocompatibilidad, en este caso de clase 1, porque estamos hablando del TCD8, pero se une al complejo principal histocompatible de clase 1 de una sola
célula presentadora de antígeno que previamente ya ha sido activada, ¿no? Procesada ese antígeno. Y pues se auxilia o te ayuda de los TH, específicamente los TH1. Los TH1 son los que van a activar a las CTL. Antes de eso los TH1 tuvieron que haber activado, ¿no? Los CTL efectores los van a reconocer complejos, complejo principal de segunda clase 1, con el péptido de antígeno de las células blancas específicas de la periferia. Para inducir que la apoptosis de la célula blanca. Y esto es lo que les decía cuando vimos la clase del complejo principal de clase 1. Tenemos que integrar todos esos conocimientos. Recuerden que el complejo principal de clase 1 está presente no solamente en células fagocíticas, no solamente en células presentadoras de antígeno, sino que está presente en células nucleares, células somáticas. ¿Por qué? Pues para esto, porque si una célula de nuestro cuerpo somática que no es presentadora de antígeno esté infectada, va a expresar el antígeno del agente patógeno en su complejo principal de clase 1 para que pueda ser susceptible de apoptosis inducida por la CTL. ¿Sí queda clara esta parte? Igual, si alguien no está entendiendo algo, que no le dé pena y que lo diga, porque puede ser que alguien esté fallando porque no está entendiendo bien las cosas. Ok, entonces, aquí lo que estamos viendo es la manera, o sea, es lo que yo decía hace ratito. Que repito, mis diapositivas de letras solo están allá para que ustedes se apoyen en algo, ¿no? Pero no se necesitan porque eso es lo que yo estaba explicando. Que lo puedo ver. ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Vale? Es tan fácil, miren. Es lo que yo decía hace ratito. Para empezar, la célula dendrítica tiene, o sea, esto es una. Voy a ordenar mis ideas porque tienes razón en lo que dice Emiliano. No está difícil, sino más bien tienen que entenderlo. Entonces, a veces para explicarlo, tengo que ordenar mis ideas para explicarlo claramente, ¿no? No quiero que muchas veces, pero no. Hay dos maneras en las cuales los linfocitos TC2 se van a activar. Lo que estamos viendo acá es la activación de los TCD8. Es este proceso de acá. Una vez que los TCD8 se activan, ¿qué va a pasar? Así como pasaba con los TCD4 y así como pasaba con los que vimos, pues se activan y obviamente van a proliferar y se van a diferenciar. O sea, va a haber una expansión clonal, va a haber muchos más linfocitos TCD8 con la misma especificidad de cuando se activó. Van a proliferar y se van a diferenciar. ¿En qué? Se puede diferenciar una de dos. O sea, CTLs efectoras, o sea, las que llevan a cumplir su función, pueden ser células de memoria para que en un siguiente evento, una siguiente respuesta, ya existan estas células de memoria y pasen directamente a ser CTLs efectores para cumplir su función. Pero para que se activen los linfocitos TCD8 no es igual que como fue los TCD4 que solamente se unían aquí y ya. Para que se activen los TCD8 van a requerir de una célula presentadora de antígeno y de un TH1, como les mencioné hace rato. Porque las TCD8 dependen de ser auxiliadas de la ayuda de una TH1, pero también dependen de una célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, esta interacción entre estas tres células, las tres células son el TH1, la presentadora de antígeno y la CTL, TCD8 virgen. Estas son las tres células que tienen que interactuar. Esta interacción puede ser secuencial o simultánea. O sea, secuencial es que primero se da la licencia o el permiso, por así decir, de la TH1 a la presentadora de antígeno y después la presentadora de antígeno a la TCD8. Y simultánea es que estas interacciones se dan al mismo tiempo. ¿Ok? Pero siempre se requiere de la TH1, ya sea antes o después. Entonces,
en la secuencial, lo que estamos viendo acá, precisamente, es como la célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula dendrítica, vemos cómo está teniendo la vía, el estímulo de sus receptores tipo TOL, que desencadena una vía de señalización, pues corriente abajo. ¿Esto qué va a hacer? Acuérdense que esto ya lo vimos antes. Esta activación de la célula presentadora de antígeno, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se exprese el complejo principal de histocompatibilidad y el CD40. O sea, aquí se está procesando una vía exógena. ¿Por qué? Porque está expresando el MHC de clase 2 y está expresando el CD40, que es una molécula coestimuladora. Es decir, aquí se activó la presentadora de antígeno. Pero entonces ya está activa, ya está expresando el péptido en el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, y entonces viene el linfocito T-cooperador, que previamente ya había sido, si se dan cuenta, ya fue activado antes, ya se diferenció en TH1, ya es una T-cooperadora efectora, que ya está lista para auxiliar a otras células, en este caso a los CTL, porque a los linfocitos B ya vimos cómo lo hacían, en este caso a los CTL. Entonces, secuencial, primero esta misma célula dendrítica recibe entonces este estímulo de parte de la TH1 con la interacción TCL3 con el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, interacción de las moléculas coestimuladoras. ¿Qué va a pasar con esta célula receptora de antígeno? Va a licenciarse, obtener el permiso, que es lo que estamos viendo acá. Por eso acá, célula dendrítica con licencia. ¿Quién le dio la licencia? La TH1 que está auxiliando este proceso. Entonces, cuando esta célula dendrítica tiene la licencia, ahora esta célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Va a expresar, pero el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Aquí era de clase 2 porque las TCD4 son de clase 2. Y aquí, ya que se licencia, va a expresar TH1. ¿Por qué? Perdón, MHC de clase 1. ¿Por qué MHC de clase 1? Porque son los CTL. Entonces, expresa el MHC de clase 1, expresa otra molécula coestimuladora que es el CD80 o CD86. Y entonces aquí se va a activar la CTL con las señales que ya habíamos visto antes. Primera señal, interacción de PCR de la CTL con el MHC de clase 1. Segunda señal, interacción de moléculas coestimuladoras, CD28 con CD80 o CD86. Y tercera señal, citocinas, paráctinas o autócrinas. Y entonces, esta célula de CD8 virgen ya se activa y se induce su proliferación y su diferenciación. Entonces, la activación de las TCD8 está más revuelta que la de las otras, porque requiere de otras dos células para poderse activar. En el caso del simultáneo es lo mismo, pero al mismo tiempo está pasando todo, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta célula receptora de antígenos tiene la presentación cruzada, como vemos acá, expresando el complejo principal de la presentación cruzada es esta. En este caso, el virus, esta es la normal, que es la de MHC de clase 2 de la exógena, se presenta con el TH1, se licencia. Además, como se está licenciando al mismo tiempo, este mismo PAM se puede ir a la vía cruzada hacia el complejo principal de clase 1, y entonces ya está expresando las moléculas coestimuladoras y se interactúan con la CTL. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Nada más que acá primero se activa esta, se licencia esta, y luego esta activa esta, y acá al mismo tiempo se licencia y se activa la otra. Ya, no tiene diferencia. Bueno, y ahora esto es lo que van a hacer. Esta es la manera en general de cómo una CTL, acuérdense, CTL es un TCD8 ya activado. Como una CTL va a inducir pues la lisis o la apoptosis en las otras células, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Vemos cómo la célula blanca es la célula enferma, la que tiene que morir, ¿ok? Y la CTL ya diferenciado, efector, puede haber proliferado y todo, ¿no? Entonces, esto es lo que decía. Las células somáticas nucleadas van a expresar el complejo principal histocompatibilidad de clase 1. Al expresar el complejo principal histocompatibilidad de clase
de la CTL efectora. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que todos los organelos de la CTL, este estímulo va a inducir 10 en el elección por el tabaco, y los organelos de la CTL van a irse movilizando. ¿Hacia dónde se van a movilizar? Hacia el sitio de unión con la célula blanca. Entonces vemos en esta segunda imagen cómo, ¿qué es lo primero que pasa? Formación del conjugado. Todo esto lo puedo preguntar, es que de este tema todo lo puedo preguntar, ¿eh? Entonces, 1 minuto, formación del conjugado. Ya no es la interacción del TCR con el FHC, sino que se unen íntimamente las dos células. ¿Alguien sabe cómo se llama este evento? Es una manera de expresar lo que viene en los libros, pero que es una manera como muy coloquial de llamarlo. El beso de la muerte. Entonces, este es el beso de la muerte. ¿Por qué? Porque se unen íntimamente. Cuando esto pasa, esta pobre célula se va a morir, ¿no? Entonces, empieza a movilizarse. Vemos como el centrosoma, los gránulos, el aparato de Golgi se va movilizando. ¿Hacia dónde se mueve? Esto es lo que se llama reordenamiento citoplasmático. Reordenamiento citoplasmático, unos 6 minutos. Vean qué rápido es esto, ¿no? Todo se dirige hacia el sitio de unión del beso de la muerte. O sea, la unión de la blanco con la CPL. Luego, otros 5 a 6 minutos, y entonces, ¿qué pasa? Liberación de los gránulos, perforín y granzima, que son los que mencionamos hace ratito. Liberación de los gránulos de perforín y granzima, y estos van a entrar a esta célula blanco. ¿Y qué va a pasar? Se separan, la CTL puede seguir funcionando con la misma especificidad, o sea, para células que tengan el mismo antígeno, no otro, ¿ok? Y esta célula pues muere, ¿ok? Está fácil, solo es cuestión de aprenderse estos procesos. Ok, entonces, ¿cuáles son las vías de citólisis? Perforinas y granzimas. Acá lo que pasa es que hay CTLs tipo 1 y hay CTLs tipo 2. Por eso dice TC1 o TC2. Entonces, las perforinas de la granzima lo hacen tanto las tipo 1 como las tipo 2. Ahora, la mediada por fas ligando son las tipo 1, que son las más frecuentes y las más abundantes. Entonces, la vía de citólisis mediada por fas ligando son las CTLs de tipo 1. ¿Okay? Y entonces, acá estamos viendo cómo funciona, pues precisamente la liberación de las perforinas. La liberación de las perforinas. Acá que estamos viendo, fíjense, 1 hasta 6, ¿no? Como ya les he dicho, incremento del calcio intracelular. O sea, esta unión, aquí ya pasó la interacción del TCR con el CTL, ya está el beso de la muerte, esta cosa, el reordenamiento citoplasmático. Pues hay un incremento del calcio intracelular, porque recuerden que la parte del Golgi, el retículo citoplasmático y todo eso se va hacia allá, ¿no? Entonces, incremento del calcio intracelular. El incremento del calcio intracelular hace que los gránulos que tienen la perforina y la granzima se vayan dirigiendo hacia el sitio de unión, de manera que se fusionan en el sitio de unión, se liberan los gránulos de perforina, que estamos viendo en este caso, y la perforina, ¿qué va a hacer? Va a formar poros en la célula blanca. Esta es la célula blanca. La perforina va a formar poros en la célula blanca. Forma poros en la célula blanca. No es complejo ataque a la membrana, eso es el complejo, es otra cosa, se parece. O sea, la perforina perfora y forma poros en la célula blanca. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, acá lo estamos viendo, que estos mismos gránulos que habían venido o que venían, aparte de tener perforina, que forma el poro, también tiene moléculas de granzima y también tiene la citosina fas ligando. Entonces, en esta parte de la que vimos la citólisis por perforina y granzima, se forma el poro, y ¿qué va a pasar? La granzima B va a entrar al citoplasma de la célula blanca. En los poros, la granzima B entra al citoplasma de la célula blanca. Entra al citoplasma. ¿Y por qué? Esta es la continuación hacia acá abajo, pero la cortina. O sea, esto es lo mismo que va hacia acá abajo. Entonces, esta granzima B, cuando entra a la célula blanco, va a inducir la formación de caspasas.
La caspasa 3 va a inducir la apoptosis. La caspasa 3 activa, induce la apoptosis. Antes de la caspasa 3 viene la procaspasa 3, que es inactiva. Pero además también estos mismos gránulos pueden inducir, como se acá, el HIT, que esto lo que va a hacer es estimular a las mitocondrias. Las mitocondrias liberan citocromo C, forman esta cosa que es el apoptosoma, que está formado por moléculas que se llaman APAF1, procaspasa 9 y citocromo C. Y el apoptosoma también va a ayudar a la función de la caspasa 3, que va a inducir la apoptosis. ¿Ok? Entonces, no está difícil esta parte. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, eso no es suficiente. La próxima clase repasamos un poquito esta parte, terminamos el capítulo y el próximo miércoles ya vamos a ver, nos debe dar tiempo de ver